Bueno, la idea me surge por una pequeña frustración, porque yo cada vez que iba a España y venía contando cosas sobre China, me encontraba con que mucha gente lo que quería en realidad entender y de lo que quería saber es de qué hacían los chinos que vivían en España, no qué hacían los chinos que quedaban en China, que les quedaban mucho más lejanos. Entonces, bueno, después de oír la misma pregunta 200 veces y no saber responderla, estuve mirando unos días por internet. Un día me senté que no tenía nada que hacer y me puse a mirar a ver qué podía encontrar sobre la vida de los chinos en España, y me di cuenta que lo que había era información muy inconexa, muy confusa, y que me sonaba todo bueno, a cuatro tópicos mal conectados y mal presentados. Y poco a poco me di cuenta de que es que en realidad no había un trabajo periodístico sobre la vida y los negocios de la comunidad china en España, que es de lo que trata mi libro. Había algún trabajo académico, estrictamente académico, para un público especializado, y desde luego no para las personas que se preguntan qué están haciendo los chinos en España, cómo han venido, y el resto de preguntas a las que afronta el libro. Y esa fue la idea. Empezó con esta frustración de no saber responder las preguntas que me hacía la gente, y me di cuenta que había historia para un libro. El título del libro ya habla de cuál es el tópico, el apoteósico, ¿no? El de que los chinos no mueren, o que incluso que los cadáveres acaban en los restaurantes y este tipo de cosas, ¿no? Que los abuelos los cocinan al vapor, y este tipo de cosas que se dicen sobre la comunidad china desde hace muchos años. Este era el principal de los que quería desmontar. Es curioso porque ha habido tópicos que quería desmontar y que he podido desmontar. Este es el ejemplo más claro. El de que no pagan impuestos es otro tópico que también se desmonta en el libro. Y luego había otros que a la hora de investigar me he dado cuenta que, bueno, pues que tienen una parte importante de verdad, como es el caso del manejo de dinero en contante, o que es así, es cierto, por una serie de factores que explico en el libro. Los inmigrantes chinos que hay en España tienden a utilizar dinero en contante en lugar de tenerlo en bancos. Pero bueno, en general el trabajo iba enfocado a eso, a intentar abordar todos los tópicos para ver cuáles eran verdad y cuáles eran mentira. Sí, es uno de los temas principales que tuve que afrontar en el libro, al cual le dedico 2 capítulos. Y es muy difícil contestar a la pregunta de una manera breve y completa. Yo creo que hay un poco de todo. Fundamentalmente, quizá lo más importante es que están dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio para sacar sus negocios adelante. Yo creo que esto es clave. Por poner unos ejemplos, pues me he encontrado con empresarios que cuando las cuentas han empezado a ir mal, desconectaban el aire acondicionado o la calefacción del negocio. Y si hacía falta, dejaban su apartamento y se iban a vivir a la tienda, como hicieron cuando empezaron. Entonces, esto explica por qué algunos han sobrevivido a la crisis mejor que empresarios españoles, que no están dispuestos, pues por una cuestión cultural, y porque quizá estaban dispuestos nuestros abuelos, pero no nosotros, a hacer sacrificios que los chinos sí están dispuestos a hacer. Esto explica en parte el fenómeno, pero también hay otros aspectos no tan digamos, favorables a la imagen de la comunidad china. La sensación, aunque no hay estudios, la sensación de toda la gente que trabaja con ellos es que ellos pagan impuestos, están obligados a pagar impuestos igual que todo el mundo, pero incurren más en el fraude fiscal que la mayoría de los comerciantes, que los comerciantes españoles. Claro, esto hay que contextualizarlo mucho y cogerlo con pinzas. Estamos hablando de un delito en un país como España, en el que más del 20% del dinero que se mueve es en negro. De hecho, si te fijas, los 2 países en los que más inmigración china se ha asentado en los últimos 30 años son precisamente Italia y España, que son los 2 países de la Unión Europea donde más dinero en negro se maneja. Con lo cual es difícil responder a la pregunta, pero bueno, digamos que sacrificio, una relación con el fisco a veces que está mejorando, y que cada vez más empresarios chinos están haciendo esfuerzos por poner sus tiendas en orden. Y luego habría un tercer factor que yo creo que es muy importante, es que los inmigrantes chinos vienen del país que ha sido el fenómeno económico de las últimas 3 décadas.
y han sido lo suficientemente despiertos como para saber aprovechar ese fenómeno a su favor. El ejemplo más claro es la importación de productos. Pero no solo eso, también han podido hacer inversiones con un dinero, un ejemplo concreto, con un dinero que ganaban en un restaurante durante 10 años, ese dinero lo han invertido en China y han conseguido una rentabilidad pues, del 20, del 30%, rentabilidades que en España, que estaba creciendo al 3%, eran imposibles. Eso también es muy importante, pero como digo, hay muchísimos, es un fenómeno muy complejo. La financiación también es fundamental, porque claro, cuando un empresario, una pyme española se queda sin un canal de financiación, o sea, el banco le niega el préstamo, se va a pique. Y si tenía un préstamo previo con el banco antes de que empezase la crisis, de que le empezasen a ir las cosas mal, el banco le va a exigir con todas las armas de la ley que devuelva ese crédito. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes chinos no acuden al banco, sino a redes familiares. Y las redes familiares, por una parte, tienden a dar, aunque hay mucha usura también, pero en general tienden a dar unas condiciones mejores que las de los bancos, que son redes de solidaridad y están montadas con una estructura diferente. Y bueno, por otra parte, las familias chinas, si es tu primo el que te está dejando dinero y no se lo puedes devolver, probablemente no vaya con la ley por delante. Entonces te va a ampliar los plazos, te va a ayudar de otras maneras. Y eso les da una ventaja también, claro.